Bueno, y para siempre es su misericordia. Les saludamos en esta mañana. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre cada uno de ustedes que están presentes, pero también los que están allí en las redes, para que se glorifique el Señor en esta mañana, y que usted, cuando pueda escuchar cada palabra que el Señor nos permite traer, usted pueda volverlas a escuchar y pueda sentirse bendecido. Ese es el porqué, que la palabra corra y sea glorificada. Leemos la palabra del Señor. Antes vamos a orar, a decirle: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu amor es bueno, es filial, Padre. Hoy estamos, Señor, en plena certidumbre de fe de que estás aquí, Padre, de que haces cosas grandes y maravillosas sobre nuestras vidas. Permite que nuestros oídos, permite que nuestros ojos, permite que nuestro entendimiento sea abierto en esta hora, Padre. Que tú puedas dar, Dios mío, en nuestro corazón la convicción de que la palabra es real y que la palabra cumple su razón de ser, para lo cual Dios la envía en esta mañana sobre nuestros corazones. Agradecidos estamos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Dígalo con convicción. ¿Quién es el que vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Con gozo, con alegría. Que se pueda declarar. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo 28, desde el versículo 16. Vamos a ver. Gloria a Dios. Usted tiene la Biblia, le invito ahí también al vecino, al amigo, a usted que tiene aquí la Biblia física, y si la tiene allí en el celular, pues gloria a Dios. Mateo 28, versículo 16. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina con un amén. Gloria a Dios. La palabra fresca que Dios nos trae, el entendimiento, porque Dios abre el entendimiento para saber cuál es la razón de ser. Que cuando Jesús estaba con los discípulos, siempre les decía el acontecimiento, pero ellos tampoco entendieron hasta que sus ojos fueron abiertos en el entendimiento, el por qué la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se daba. ¿Qué había ahí? ¿Qué acontecía ahí? De hecho, cuando el Señor está allí orando, le dice: velad para que podáis resistir. Y Pedro, ¿qué hace? Le mocha la oreja al que lo venía a buscar. Entonces, mire, todo ese suceso que acontecen allí, y uno dice, y andaban con Jesús, ¿cierto? Y escuchaban las enseñanzas de Jesús, y se convirtieron en los discípulos del Señor. Dios tiene un sueño, y ese sueño no ha perdido su valor. Ese sueño no ha perdido su enmarque. Necesitamos estar enfocados en esa visión que Dios nos manda cada día, de hacer discípulos. ¿Qué razón de ser hay ahí?
que cuando el Señor estaba, le dijo que ya la resurrección que se le presentó a uno de los discípulos, creo que uno de ellos era Cleofas, y hablaba con ellos cuando iban de camino de Maús, se presentó y ellos decían, ay, pero mire, él dijo que iba a resucitar y mire cómo estamos, y era Jesús el que iba con ellos. Y eso usted no sabe qué es lo que ha acontecido aquí, y el Señor iba de camino con ellos. Pero cuando se le abrieron los ojos a ellos, cuando entraron, porque Él le dijo, quédate, ya se hace tarde, quédate y come con nosotros. Y cuando se sentaron a la mesa y hubo el partimiento del pan y vieron sus manos horadadas, entonces se le abrieron los ojos. De hecho estaba Mateo, que hay un dicho popular, hay un dicho que dice, hasta ver no creer, que dicen por ahí, ¿verdad? Pero dice, ay, si no ves que a Tomás, perdón, que no ves el clavo que traspasó mis manos, entonces no creerás. Entonces no creerás. Mire que es un proceso. La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana no se da de la noche a la mañana, porque es una vida que viene arraizada con una idiosincrasia y con costumbres de casa, viene con muchas cosas, ¿ya? De hecho, a usted se le pegan muchas cosas de su papá, de su mamá, de su familia. Entonces, son muchas cosas que Dios quiere ir transformando, y el cambio, la transformación duele. Usted ve las crisálidas, ¿verdad? Ven las orugas, ellas tienen su proceso, y es un proceso donde ellas se quedan pegadas en los árboles y buscan, y ahí reciben todo su proceso. Usted no crea, yo creo que en primario uno ve todo eso, le mandan a una hacer la crisálida, cierto que sí, pero y le mandan a ver el proceso, cómo ella sale con sus colores exquisitos, porque es Dios el que da los colores los da Dios, como los del arco iris, que yo les enseñaba a los niños, del pacto. Entonces, esos colores los da Dios, pero esos colores vienen en un proceso. Entonces, hay muchos que no quieren entrar en ese proceso. Pero, pastora, ¿a quién se refiere usted? Al sueño de Dios. Al sueño de Dios que sigue vigente, que sigue latente, que quiere seguir haciendo discípulos. Que esta iglesia tiene una formación que es hacer discípulos. Tú te haces discípulo para que tú a su vez hagas discípulos. Ah, pero ¿qué es discípulo? El discípulo es el que cree en la palabra del Señor, acepta a Jesucristo como su único suficiente Salvador y crea la palabra implantada que Dios nos ha dejado, donde hay órdenes, donde hay mandamientos. Entonces, por eso el proceso es paulatino, es paso a paso. Primero, como todo, el escalón. Si usted se vuela un escalón, ¿qué puede suceder? Se puede caer, ¿cierto? Se tropieza, puede haber algo. Entonces, cada uno, no sé en qué escalón va usted y en qué escalón. Yo sí sé en qué escalón. Vamos escalando. Hay una alabanza, vamos escalando peldaños, porque es un proceso. Y de verdad que nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero la hermana Sandy, cuando empezó la adoración, decía, esta es una escuela, esto es una escuela de aprendizaje. Es como cuando el niño va a la primaria y luego a la secundaria y luego a la universidad. Pero ¿qué pasa si un niño de allí sale para la universidad? No sabe qué es lo que va a hacer. Todo tiene su proceso, y es un proceso de transformación y de enseñanza que Dios va haciendo sobre nuestras vidas cada día. Y entonces, si el Señor estaba con los discípulos y les enseñaba, y cuando viene la resurrección se les muestra a estas mujeres y le dice, ves y diles que yo estaré con ellos, que allí en el lugar que yo he resucitado, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ir pronto y decir a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Cuando Él resucitó, quería reunirlos, quiso reunirlos. De hecho, se reunió con los discípulos. ¿Dónde? Se reunió en Galilea. Entonces ellas saliendo, las mujeres que lo vieron, que resucitó del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ah, glorioso. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sabían? Y se le presentó a los que iban en Emaús. Un peregrino iba conmigo, pero no lo conocía al caminar, sino en el partimiento del pan. Porque Dios tiene que tratar con muchas cosas en nuestras vidas, y todavía sigue tratando con nuestros corazones, porque es un proceso. Pero hay algo que es una promesa que usted se agarra sobre ella, que es que no los dejaré solo nunca. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahí termina el libro de Mateo. ¿Qué quiere el Señor en esta mañana? Que ese id, nosotros sepamos que esa palabra id es un mandato, es una orden. Eso no es que si yo quiero, no, es una orden de papá. ¿Cuántos tienen padre en esta mañana? Padre celestial. Mi Padre es el Dios Altísimo. Amén. Tenemos un Padre. Entonces, cuando Dios nos rescata de esa vida vana, porque cuando estamos en el mundo sin luz, sin esperanza, sin nada, la palabra del Evangelio, las buenas nuevas, bendito y glorioso el día que llegó la palabra de Dios a nuestro corazón. Y muchas veces uno lo rechaza, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tenía 14, 15 años y yo decía: me voy para la universidad un parcial. Era mentira. Era para no escuchar. Para no escuchar la palabra. ¿Cómo le parece? Porque uno está viciado en aquellas cosas que aparentan ser muy hermosas, pero que son efímeras. Pero cuando papá va tomando el corazón y tiene algo con esa persona, se le revela hasta en sueños. Dios se me reveló a mí en sueños. Mi proceso fue algo hermoso, glorioso. Gloria a Dios, porque cuando acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el Señor me selló con lenguas nuevas que no las conocía, porque era necesario por un proceso que yo había vivido. Y Dios comienza a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, pero cuando tú te dejas tragar, entonces ese ir es un mandato, es una ordenanza, y las ordenanzas, cuando tú te conviertes en discípulo, tiene que ver con disciplina. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, comienza una disciplina en ti. Porque hoy no puedes decir: hoy busco a Dios, mañana no. Hoy sí creo, mañana no creo. No, Dios no dejó un testamento, que es el alimento. Es cuando el niño va a una clase. Ellos reciben su enseñanza allá en las aulas de clase, pero cuando ellos vienen a casa, ellos deben seguir con la tarea, ¿sí o no? A ellos no lo mandan sin nada. Ellos deben seguir haciendo sus tareas, y en la noche necesitan disciplina, levantarse temprano, acostarse temprano. Su proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, como dicen, y eso que tú eres evangélico, no, es un proceso que cada persona va viviendo. Y por eso el Señor nos dice: y hacer discípulos a las naciones. Y de hacerlo, enseñándole, bautizándole, porque eso es un proceso. Porque el que cree debe bautizarse y seguir sirviendo a Dios en la iglesia local donde pertenece.
porque necesitas seguir aprendiendo, porque necesitas seguir, porque vienen muchas dudas, porque vienen muchas cosas que se abocan, porque en el ejercicio de servirle a Dios nos podemos equivocar y hay errores, pero lo bueno es que Dios no nos deja. Por eso es que somos discípulos, por eso es que no es religión la que salva. Porque si usted quiere venir a una iglesia y encontrar gente perfecta, pues tendrá que no venir, porque entonces no sé. Porque Dios dice que nosotros necesitamos ir cada día corrigiéndonos. Por eso necesitamos venir a donde está el alfarero. Dice, ven a la casa del alfarero, allí te haré oír mi palabra. Allí, pero entonces dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si usted no va y no asiste a la universidad y usted estudia medicina y usted no va a la universidad y usted ya el día de la graduación se presentó, ¿usted cree que lo van a llamar? Usted no está registrado ahí, así es en el Señor. El día que se llame lista, debe estar nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Esa es la razón de ser, de que el Señor dice que nosotros tenemos que aceptar en vida a ese Dios maravilloso, porque después que ya la muerte viene, ya no hay purgatorio, ya no hay rezo que te saques en vida con tu conciencia, con esa identidad que Dios te ha dado, que es la palabra significa identidad que Dios te da. Eso es una identidad, una identificación. Es que tú tienes, llegas a cualquier parte, lo primero que te dice, muéstrame la cédula, ¿sí o no? Todo es, muéstrame la cédula, tu identificación. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Gloria a Dios, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Primera de Pedro 2:9. Esa es la identificación nuestra. El pueblo de Dios. Dios nos otorga una identidad para seguir en el proceso. ¿Cuándo sacó usted la cédula? ¿Cuándo sacó usted la cédula? Y cuando la muestre, yo ahí estaba bonita. Yo salí bien bonita en la cédula, porque a veces salen feas. Pero yo, vea, salí bien bonita. Y estoy jovencita allí. Y mire todo el proceso que Dios, cuando Dios te otorga la identidad, ¿cuántos años tienes de conocer al Señor? El Señor te renueva, el Señor te da nueva esperanza, el Señor te fortalece. Es un proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso de la vida cometes muchas cosas. Entonces Dios dice, hasta los pies tienes que dejártelos lavar para poder avanzar. Pero es el sueño de Dios. ¿Qué tal? Dice el Señor, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Porque si tú te quedas, es como el pan que se cae. Yo lo he visto, yo pongo ese ejemplo siempre, porque usted se deja caer un pedacito de pan. Cuando usted hace así, ¿cómo está? Lleno de hormigas, se lo han comido. Dios no quiere eso. Dios quiere que cada día podamos levantarnos y estar en pie. Por eso nos llena de esperanza viva. Y por eso Abraham tuvo que creer esperanza contra esperanza. Porque ese es el Dios que tenemos. Es un amor tan grande y es un amor sublime. Por eso dice la palabra en Cantares, dice, fuerte como la muerte es el amor. Duras brasas. Porque es un amor profundo. Un amor que duele muchas veces, porque hay cosas que el Señor no es que te las quiten, sino que el amor de Dios hace que tú dejes lo que no te conviene. Por eso no nos podemos quedar en el proceso de que yo tengo errores y ahí me quedo. No, debo cambiar. Debo de pedirle a papá, ayúdame a cambiar. Reconozco mi imperfección. Reconozco que tengo este error, para poder enseñarle a los demás. Por eso el Señor lo dice en su palabra. Primera de Pedro 2:9, con esa identidad que Dios nos ha dado. Mire, apréndase esta palabra, ¿no? Apréndasela.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó el Señor? ¿Para dónde? Para su luz. Y eso es un proceso. Por eso en esta mañana salen los saleros a salar. Sacúdase, salen los saleros a salar la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso está en Mateo 5. Vamos a Mateo. Tenemos esta identidad. Esa es la cédula de nosotros. Primera de Pedro 2:9. Ahora tenemos acá que el Señor nos dice que con esa identidad que Él nos da, Mateo capítulo 5, gloria a Dios, Mateo capítulo 5, 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Pero el Señor nos dice que somos sal de la tierra. Esa es la identidad de nosotros. Somos sal de la tierra. Y la sal, mire, la sal tiene una particularidad. Las que cocinan, los que cocinan, porque hay hombres que cocinan delicioso también. Entonces usted deja la sal y usted no la cierme, ella se apermaza. Y cuando ella, si usted no es de las personas que cocina constantemente, usted reviste la sal, porque la sal cuando se apermaza no sirve, es amarga. Sí, Señor, yo en todo cojo un ejemplo, porque yo veo esa sal, cuando no pin, la cierro. ¿Por qué? Porque la sal debe ser exquisita, un punto de sal, pero no que se pase ni que le falte, un punto allí correcto como debe ser. Somos la sal de la tierra para salar. ¿Para salar qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la sal? La palabra. Por eso este manual que Dios nos dejó es el que nosotros debemos aprender a diario. ¿Por qué? Porque ellos nos dan la fuerza necesaria, nos fortalecen para fortalecer a otros. Nos dan la capacidad de decir, ay Dios mío, pequé y pervertí los rectos, de nada me he aprovechado. Entonces dice el Señor, ven hijo mío, levántate, porque el que se humilla será el enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces por eso dice, orar los unos con los otros, orar, viendo que ya el día del Señor se acerca. Entonces salen los saleros a salar, a llevar la exquisita palabra de Dios. Pero no solamente somos sal. Dice también el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué hace la luz? Si usted pone la luz debajo de una silla, no se ve. Si la pone en un lugar bajito, no se ve. Pero usted coge una luz y la pone en un lugar alto y comienza a alumbrar todo el recinto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, esa es la identidad que Dios nos ha dado. Es una identidad en nuestro corazón, con la palabra viva. Por eso no es religión, sino es el poder de Dios que transforma, que hace cosas nuevas. Pero entonces miramos que el discípulo tiene una identidad, y con esa identidad puede cumplir una orden. Pero ¿cómo cumple esa orden? ¿Cómo la cumple? Cuando Dios toca ese corazón, cuando las escamas de los ojos son quitadas y puede ver con los ojos espirituales.
Dice el Señor en su palabra que el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, perseguidor de la iglesia, y hasta mató a Esteban, consentía en el que mataran a Esteban, y perseguía a la iglesia por la predicación de la palabra. Dios lo tomó y lo bajó de un caballo, porque él no era cualquier hombre, era un hombre letrado. Era un hombre que conocía las escrituras, porque él fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía las leyes, era un hombre letrado, sabía lo que estaba haciendo, porque tenía conocimiento de las escrituras. ¿Ya? Y el Señor, ¿qué hace? Puede tener mucho conocimiento en la escritura, pero si sus ojos no son abiertos, no tiene entendimiento. Entonces, ¿qué pasaba en él? Dios tomó ese corazón para darle entendimiento y le quita las escamas de sus ojos. Hay escamas que nos dejan ver la gloria de Dios. ¿Cuál puede ser esa escama, pastora? Bueno, puede ser las costumbres de tu casa. Tener temor a la familia porque tú vas a la iglesia. El qué dirán si tú vas a la iglesia donde te están diciendo no vayas. ¿Y cuál es la razón de ser de la iglesia? Predicarle este evangelio para que las almas, las criaturas no bajen al infierno. Esa es predicación de la palabra, de las buenas nuevas, de la forma en que Dios ha consolado nuestras vidas y de la forma en el proceso que Dios nos lleva. Eso es lo que se llama ser discípulos, hacer lo que nuestro maestro nos ordenó. Y no es cualquier cosa, es una ordenanza. Por eso cuando usted le dice a su hijo, coge eso, ¿usted qué espera? Obediencia. Obediencia. Si tú no se sujetas a los pastores que tienes aquí, los visibles, ¿cómo te vas a sujetar a Dios? Tienes que sujetarte primero a Dios y después a los pastores y después a los hombres. El que trabaja en una empresa se sujeta a Dios, pero también está sujeto a su jefe. Señor, porque el que se le revela a su jefe, vea afuera. ¿Sí o no? Debe haber obediencia. Y por mucho que no le guste, bueno, ore al Señor y le pide al Señor que le dé la gracia para con él. Porque debe haber obediencia y sujeción. Entonces, es una orden, es un mandato. ¿Qué es un mandato? Obedecer. Obedecer. Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos va entrenando cada día. Nos entrena. Pero si tú sigues haciendo lo mismo, y sigues haciendo lo mismo, y sigues haciendo lo mismo, no tienes crecimiento. Te atrofias. No hay un crecimiento. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros podamos crecer. ¿Dónde ve el Señor el crecimiento? En los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es como un gajito de uva. Es un gajito de uva. Así se asemeja el fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, paz. Entonces podemos crecer cada día con ese fruto. Por eso dijo el Señor, yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta el fin. Sus promesas son sí y amén, que nos fortalece cada día en el Espíritu. Entonces, esa orden de ser discípulo tiene que ver con disciplina. Y la disciplina es obedecer lo que Dios nos manda. Si Dios dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿por qué utilizo el día de ir de reposo del Señor para hacer otras cosas? ¿Por qué? O más valor tiene mi familia, o más valor tiene mi amigo, o más valor tiene algo que mi Dios. No puede ser. Tiene que haber el valor supremo, es el Señor, a quien yo obedezco. Que no solamente lo busco en los momentos de dificultad,
lo busco en todos los momentos. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar el camino que he seguido y todo le saldrá bien. ¿Por qué? Porque no se aparta de nuestro corazón este libro de la ley. Entonces, esa persona que acepta a Jesucristo, debemos llevarlo a que él voluntariamente quiera bautizarse en las aguas, como lo hizo Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque pertenece a un lugar para trabajar, para seguir trabajando, porque es que la obra de Dios no ha terminado, gracias a Dios, porque tenemos que seguir aprendiendo, hay más que aprender. Cuando el Señor le dijo así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles. ¿Qué hacemos aquí? Enseñar la palabra. Porque usted sea un buen discípulo de Jesucristo. Pero, pastora, cometí esto, no te quedes, levántate, resplandece, reconoce tu error y sigue adelante. Porque el mundo quiere verte caído, pero Cristo quiere levantarte cada día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor te levanta. El Señor no quiere verte caído, porque es un proceso, es un depósito que Dios ha dado en tu vida. ¿Qué tiempo tienes de conocer al Señor? Y muchos en el ejercicio de caminar con Cristo han habido fallas. En muchos hermanos, en muchos pastores, en muchos. Pero lo hermoso y lo más hermoso es que te puedas levantar, es que puedas reconocer, es que podamos humillarnos ante el Señor. El día que nos humillamos ante el Señor, cambia nuestro corazón. Cambia, porque no tomas al otro para masacrarlo. Tomas al otro hermano semejante a ti para levantarlo. Por eso no somos sino discípulos, porque de la forma como Dios nos ha hecho y nos ha perdonado, podemos perdonar a los demás. Pero es un proceso. Por eso, ¿cuál es lo que impera ahí? El amor, el fruto. El amor, la compasión se mueve. La compasión para llevar a esta palabra. Pero primero que todo, nosotros debemos convertirnos en verdaderos discípulos. Por eso cuando ellos estaban partiendo el pan y estaba Jesús, se le cayeron las escamas de los ojos. Y yo, sí. Por eso vemos un Pedro transformado. Después de cortar una oreja, está un Pedro que cuando comienza en el libro de Hechos, comienza a predicar, se convierte en 3,000, se convierte en 5. ¿Por qué? Porque fue transformado. Un hombre que negó a Jesús, siendo discípulo, pero lo negó. No, tú hablas con él. No hablo como soy cristiano. No, cantó el gallo. Lo negó. Y después el Señor lo coge y le dice, Pedro me ama. Pedro me ama, para que confesara con sus labios. Padre, se entristeció. Tú sabes que te amo. Bueno, al discípulo dijo, pastorea, haz la obra, levanta otro. Por eso lo vemos con tanta pasión, con tanta... ¿Y cuál era la predicación de Pedro? La predicación de él era a Jesucristo, la labor que él comenzó a hacer. La vivencia no era una palabra rebuscada, era lo que había vivido. Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor en esta mañana? A que nosotros podamos convertirnos en verdaderos discípulos. En el ejercicio puedo tener errores, sí, pero cuando Dios me quita las escamas y me transforma, ya no puedo quedarme que es que yo cometo errores porque soy cristiano y yo cometo y Dios sabe que ya yo no. Vamos al altar,
Señor, me humillo delante de ti, Señor. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Porque David el Señor lo miró como con el corazón de Dios, porque David se humilló. David se humilló delante de Dios después de haber cometido lo que cometió. Entonces no es religión la que salva, sino es el poder de Dios que transforma. Y esta es la predicación de la palabra para que usted no vaya al infierno, porque sí hay un lugar de infierno. Sí hay un lugar que lo registra la Biblia. No para infundir temor, porque dice una poesía muy linda que a mí me gusta, que dice: no me mueves, Señor, para quererte el cielo prometido, ni me mueves, Señor, para temerte el infierno tan temido. Muéveme tus afrentas y tu muerte, que aunque no hubiese cielo yo te amase, y aunque no hubiese infierno te temieras. No me tienes que dar para amarte, porque lo mismo es tener que no tener cuando te tengo a ti. O sea, nunca es poco o bastante para buscar a Dios. Por eso es y que tanto que oras, se sigue la vida del alimento del cristiano. Cristiano que no ora, cristiano que no lee la palabra, ¿cómo va a crecer? Si ya entraste en ese proceso, debes orar. Debes hablar con tu Padre Celestial. No decimos que tenemos un Padre. No es rezo. Dios no quiere rezo. Dios no quiere oracioncitas metidas en cartera ni nada de eso. Dios quiere es hablar con el ser humano. Dios quiere conversar con el ser humano, con la criatura, con el que dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación, una nueva vida. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió la tristeza a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Esa nueva vida cuesta. Esa nueva vida no es de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces usted dirá: bueno, entonces ¿cómo van a ser salvos si hay personas que en un momento están guiándose con Dios, pero nunca aceptaron ni vivieron la vida cristiana? Pero si en ese momento reconocen al Señor como su único y suficiente Salvador, el Señor los acepta. Pero si tú y yo le damos la gloria a Dios por eso, tenemos esta vida de vivir este proceso cada día y saborearlo con nueva fuerza, con esperanza viva, gloria a Dios. Porque podemos vivir este proceso, donde se va la queja avanza, donde se va el yo no puedo. Entonces, no se queja porque tiene mucho trabajo, no se queja porque no tiene, no se queja porque... Disfrute este proceso porque es en vida. Todo lo que usted hace en vida es lo que el Señor lo transforma, es un proceso. No se le olvide esto. Entonces, este proceso continúa. Si el Señor se le presentó a los discípulos y estuvo con ellos, les dijo: estén aquí en Galilea, porque aquí les hablaré. Es porque el Señor quiere que cada día vengamos ante su altar y traigamos todo ese bagaje y toda la bendición delante de Él. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad en vosotros mi yugo, porque es ligero. Y esa es otra enseñanza de lo que es el yugo de Dios. Que parece que todo fuera liviano, pero es que tiene
un peso, pero es un peso compartido, porque el Señor toma nuestras cargas. Entonces se hace ligera, pero no le llega. Si le llega, no le llega la duda, si le llega. No le llega el pensamiento y el argumento que se levanta contra Dios, si le llega. Si le llega la desobediencia, si le llega la desobediencia, es como el niño que va aprendiendo. Te digo que recojan eso, recoge eso, recoge eso. Usted le está dando una orden y el Señor nos está diciendo, no es así, es así. Entonces es un proceso, sí llega, pero tenemos una promesa. Dios no nos dejará solo. Él ha dicho que llevemos las cargas delante de Él para que los que murmuran de nosotros como detractores, el Señor se glorifique. Entonces Dios se glorifica en la bienaventuranza. Eso es una bendición. Es una gran bendición tener las bienaventuranzas que dicen que en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Ay, santo! Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No los que atizan el fuego, no los chismosos, no los detractores que quieren ver destrucción y que quieren ver cosas extrañas. Señor, reprende el diablo en el nombre de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado cuando Dios cubre los pecados. Santo, porque algunos son descubiertos, pero a otros, Señor, le cubre con la gallina, cubre sus polluelos. Bienaventurado en el proceso. Por eso dice el Señor que no estamos solos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos sigue dando de su gracia, de su amor y de su misericordia. Pero debemos ser obedientes a esa voz cada día para que el proceso de Dios siga en nuestro corazón hasta el día que venga el Señor. ¿Cuántos se gozan? Amén. ¿Cuántos se gozan? Que en ese proceso Dios está. Que cuando tú decides, dices, Señor, yo estoy viendo como que esto como que estoy haciendo como que no está bien. Mejor me voy a humillar delante del Señor. No hay diablo que se levante en el nombre de Jesús. Yo me voy al amor de Dios. Yo me cubro con el amor de Cristo. Porque ese lenguaje no lo conoce el enemigo. El lenguaje del amor. Cuando podemos soportarnos los unos a los otros. Cuando podemos nosotros tener esa afabilidad. Una iglesia que vive en ese amor de Dios nunca será vencida. Porque es una iglesia que cubre a sus hermanos. Si ese hermano está pasando por esto, yo no voy a criticarle ni voy a señalarle, yo voy a orar. A veces parece que se gozaran porque, y el hermanito, y la hermanita, y eso que hizo, y de la misma. Son es de Dios. Bendiga a su pastor, bendiga a sus hermanos. Los pastores también pasamos por cosas también, porque no somos seres extraños. Pero sujétese y sea obediente, porque todo tiene su sujeción. Entonces, esto es
Esto es para saber que todavía hay esperanza viva y que todavía el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo. Hay cosas que una hermana me dijo, ay, yo no sabía que esto era así. Y ya tiene años de estar en el Señor. Y me hizo una pregunta. No, pero es que todavía no sabía eso. Mire que hay tanto que aprender. Y hay cosas que cuando están aquí, mi esposo estaba predicando el domingo y yo me quedo ahí mirando, ay, aprendía la enseñanza que él traía. Gloria a Dios, se le abre el entendimiento a uno. Es hermoso, por eso es que el Señor lo dice. Esto no es competencia, como dice Victoria, Vicky, esto no es competencia, esto es la gloria de Dios. La gloria de Dios que se manifiesta, porque son quitadas las escamas de los ojos. ¿Por qué? Porque hay veces circunstancias que a usted le pegan que no son lo mismo cuando le pegaron hace poquito. Cuando usted está con el Señor medio, le pueden hacer cualquier cosa, pero está metido con el Señor. Pero hay momentos en que como que no, entonces viene, entonces se siente tambaleando, porque aquello le llegó. Pero el Señor quiere que podamos crecer, que podamos madurar. Amorito, cuando ya el hijo, ay, eso es hermoso. Ahorita viene Aarón y Victoria, cuando reciben el grado de quinto, ay, se sienten orgullosos. Y después cuando reciben el de la secundaria, ay, ese grado, qué hermoso. Y cuando ya son profesionales, qué orgullo, qué cosa tan hermosa, ¿sí o no? Se sienten, porque uno con ellos vive ese proceso de crecimiento. Es que usted todo el día tiene que levantarse, llevarle la merienda, ay, usted no vive ese proceso, usted vive ese proceso con su hijo, con su hija, usted lo vive. Ese grado también es suyo, porque usted está ahí criando, usted está haciendo que ese proceso se dé. Entonces por eso es lo que Dios nos hace. Como cuando usted lleva ese proceso a su hijo, Dios, el Dios que tenemos, el Padre Celestial, el Dios Altísimo, nuestro Padre, está con nosotros en este proceso. Eso no le da gozo a usted. No le da gozo a usted que Dios esté en ese proceso. Sí, mío, yo estuve ahí cuando te caíste. Sí, yo te leyó, te ayudé a levantar. Yo te envié ángeles, guerreros, ministradores que estuvieran a tu alrededor. Cuando estás llorando, mi hijo, ay, mi hija, yo te consuelo, deja la palabra, o de no te habla, el oído te susurra. Como tienes esa comunión con Dios, Dios está en el proceso con nosotros. No estamos solos. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mensaje tiene que ir hasta lo último de la tierra, porque la venida del Señor se acerca. Y yo estaré con vosotros hasta el fin. Cuando usted llega a este lugar, acepta al Señor, entró en ese proceso, en el primer peldaño, en el segundo peldaño. Y cada vez que va subiendo el peldaño, ve cosas hermosas, pero ve que hay cosas que tienen que esforzarse. De la noche a la mañana usted no deja de hacer algo. Eso es un proceso. El que tomaba no tomaba. El que fumaba no fumaba. El que se prostituía no se prostituía más. Pero eso no es de la noche a la mañana. Y eso que es evangélico, porque no es en evangélico, no, evangélico. Entonces, eso es un proceso. Pero hay de los que no han empezado el proceso. A esos son los que nos lleva el Señor. A que usted empiece e inicie ese proceso de la mano del Dios Todopoderoso, que no nos dejará solo nunca, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no somos religiosos. Ya sabemos por qué venimos a la escuela dominical. Ya sabemos por qué ayunamos. Ya sabemos por qué vigilamos. Ya sabemos por qué vamos al escondedero con Dios. Ya lo sabemos. Y Él estará con nosotros. Qué bueno es ir y hacer discípulos con esa identidad que Dios nos da.
Es una identidad que nos dice que tú eres especial tesoro, que tú eres tu nación santa, que tú eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de esa vida vana a esa luz admirable. El que pecaba, no peque más. El que hacía maldad, no haga más maldad. Pero pastora, nos estamos enfrentando a un mundo lleno de maldad, pero usted conviértase en discípulo verdadero para que usted pueda llevar este mensaje a otros y llenarlos de esperanza para que la maldad caiga por tierra. Y como dice el Señor en su palabra, yo no te voy a pagar mal por el mal que tú me has hecho. Eso es otro mensajazo que Dios tiene ahí. Yo no te puedo hacer mal por el mal que tú me has hecho. Entonces, debemos nosotros ser discípulos agradecidos con el Señor para que la maldad de la tierra, la maldad que se está gestando cada día, que dice el Señor que ya la venida de Él se acerca, entonces podamos ser sal y podamos ser luz. Y por eso podemos aterrizar en este día, en este mensaje, con una buena nueva de esperanza que Dios te llama en esta hora para decirte: yo quiero ser tu padre, yo quiero ser, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Así que yo te invito en esta mañana que tú cierres tus ojos y que tú puedas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Quiero que también allí donde tú me escuchas, si has escuchado este mensaje, tú puedas cerrar tus ojitos con los hermanos que están aquí y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la razón de ser, ese es el sueño de Dios. Padre, en esta hora he escuchado tu palabra, he escuchado tu mensaje. Toca mi corazón en esta mañana. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que lo borres del libro de la muerte. Que me selles con tu Santo Espíritu. Que no me dejes jamás. Ayúdame, Señor, oh Dios, en las decisiones que tengo que tomar, Espíritu Santo, que yo ahora no estoy huérfano, porque el Espíritu de Dios está conmigo a buscar un lugar para congregarme, para alimentarme, para seguir aprendiendo. Quiero que me enseñes, Señor, quiero ser tu discípulo. En esta mañana entrego mi corazón delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que has aceptado al Señor allí en la distancia también, aquella persona que de pronto se tocó con este mensaje, quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por aquellos que han aceptado tu palabra en esta mañana, Padre. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe crece cuando yo puedo oír tu palabra. Señor, gracias por quitar esas escamas en esta mañana, por darnos entendimiento y luz para mejorar, Señor. Para los que tenemos tiempo de caminar contigo, Señor amado, enséñanos a mejorar, a no decaer, Señor, a no decaer, que no se decaigan nuestras fuerzas, sino que la luz de esperanza venga en esta mañana. Que tú puedas darnos esa esperanza viva, Señor, en esta mañana. Que podamos ser más que vencedores, Señor. Gracias, Padre. Que se levante el caído. Que se levante, Señor, oh Dios, aquel que ha cometido errores. Que pueda levantarse en esta mañana. Eso es lo que tú quieres, Señor. Que tu iglesia pueda ser discipuladora, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias por tocar, Señor. Gracias por tocar a esa mujer que está orando de rodillas en esta hora, Padre. Oh Dios, Señor, que no puede más, que lleva tiempo de conocerte, Padre. Pero cree, Señor, en esta mañana que tú le has hablado a su corazón, que se levante
levante y se levanta su ministerio. Aquella mujer que está postrada, el Señor, que dejó de caer, Señor, sus fuerzas. Que pueda, Señor, sus ojos caer esas escamas, Señor. Bendícele, Señor, y bendice a todo aquel que ha hecho esta oración, Padre, y que pueda levantarse. El que se humilla, el que es humilde, Señor. Aprended de mí, dice el Señor, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el nombre glorioso de Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana, que pueda poner, y cada uno de nosotros podamos poner en práctica estas enseñanzas que Dios nos trae. Somos una iglesia discipuladora, porque el Señor nos ha mandado, nos ha ordenado a ser discípulos a todas las naciones. Así que Dios te continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.